anderthalb und doppelte Bedeutung. Auf einer Frontlänge wie gigantisches und einem Gegner gegenüber, der, das muss ich hier aussprechen, nicht aus Menschen besteht, sondern aus Tieren, aus Bestien. En la gélida tundra rusa, los nazis pretendieron instalar un sombrío destino para el pueblo de la Unión Soviética. Las opciones eran solo dos: la despiadada elección entre la esclavitud o la aniquilación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la historia todavía no se ha ocupado de este capítulo tan sangriento como desconocido. La magnitud de los horrores desencadenados por la invasión nazi a los soviéticos en el fatídico enfrentamiento iniciado en el año 1941. Un relato oscuro de sufrimiento, donde el destino de una nación se encontraba al filo de la brutalidad y la destrucción. En el video de hoy vamos a compartirte la historia de la empresa nazi conocida como Operación Barbarroja. Intentaremos darte detalles de cómo se llevó adelante esta ofensiva, pero haremos hincapié en las atroces y salvajes conductas de los soldados alemanes y soviéticos. Esta fue una contienda en la que no hubo lugar para la humanidad y el campo de batalla fue completamente sanguinario. Prepárate para un viaje a los fríos terrenos de la URSS, donde los huesos de los inocentes crujieron bajo la marcha de los ejércitos que estaban determinados a acabar con el enemigo. Bienvenido una vez más a Historia Militar. A principios de la década de 1940, el telón de la historia se abría para revelar uno de los episodios más oscuros y brutales del siglo XX: la invasión nazi de la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, desde sus primeros compases, fue una sinfonía de salvajismo sin igual. Fue concebida como una guerra determinada a someter a decenas de millones de rusos a la esclavitud y exterminar al enemigo judeo-bolchevique, como lo denominaba Hitler. En una heroica gesta de resistencia, el pueblo soviético se alzó como un coloso contra una marea alemana implacable. Una oposición épica que cambió el curso de la guerra, pero que dejó un rastro desgarrador. Incontables millones de soldados y civiles sacrificaron sus vidas en aras de la libertad y la supervivencia. Décadas después de este fatídico capítulo, quedan esquirlas no solo del brutal enfrentamiento, sino también del precio insondable que el pueblo soviético pagó. Una historia de valentía, sacrificio y dolor, donde la nación rusa se enfrentó a la oscuridad del Tercer Reich con la esperanza de un futuro liberado de las cadenas del totalitarismo. Este enfrentamiento generó un trágico desenlace, ya que las tropas de la Unión Soviética terminaron adoptando la crueldad y salvajismo de los nazis para combatir al enemigo. Décadas después del desarrollo de la Operación Barbarroja, emergen de los archivos soviéticos vastas colecciones de testimonios transcritos de cientos de sobrevivientes de la brutal ocupación nazi. Fruto de historiadores que siguieron al Ejército Rojo durante su marcha de liberación o reconquista. Estas transcripciones fueron meticulosamente recopiladas entre 1943 y 1944. Adentrándose en ciudades y pueblos arrasados en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, estos historiadores se sentaron con testigos presenciales, registrando con taquigrafía cada palabra. Entre los entrevistados se encontraban varios judíos que milagrosamente lograron sobrevivir. Una actriz de Kiev se arrojó al barranco de Babi Yar justo antes de que las balas de los verdugos la alcanzaran. Permaneció en el pozo durante horas, empapada en la sangre de sus compañeros judíos, simulando estar muerta, para luego arrastrarse hacia la seguridad de la noche y escapar. Durante los 2 años siguientes, subsistió como una vagabunda en una tierra hostil, hasta que finalmente fue rescatada por extraños aliados. A pesar de sus diversos orígenes, prácticamente todos los testigos coincidieron en definir al gobierno alemán como inhumano y extremadamente cruel. Para corroborar el relato de la actriz, compartiremos el testimonio de un hombre que padeció una situación igual de grave y aterradora. El hecho narrado por el refugiado judío, que al momento de su relato era apenas un niño, es verdaderamente estremecedor. Pasemos a escuchar en primera persona el suceso que advertimos puede helar la sangre de los más sensibles. Mi padre me abrazó y me puso las manos en la nuca.
Las ametralladoras empezaron a... y yo caí. Recuerdo lo que sentí entonces. Mi madre me empujó. Yo caí y él me cayó encima. Creo que me cayó encima. No le vi cayendo, pero estaba encima de mí. Estaba encima, abrazándome y escupiendo sangre. Tras unos segundos, dejó de moverse. A una escala casi inconcebible, la batalla en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un torbellino colosal de destrucción. A lo largo de 4 años, a partir de 1941, 5 millones de soldados alemanes perderían la vida en un vasto escenario de batalla, mientras que otros tantos serían capturados. Sin embargo, lo que hizo que esta contienda sea única no fue solo la magnitud de las fuerzas en juego, sino también la brutalidad sin precedentes que marcó la lucha. Se trató de un choque sangriento entre los eslavos del este y los arios del oeste. Una batalla épica impulsada por la lucha ideológica entre el nazismo alemán y el bolchevismo soviético. En esta cruel confrontación, ambas partes se miraban mutuamente como bestias destinadas a ser sacrificadas sin compasión, abandonando toda noción de misericordia o humanidad. En las primeras horas del 22 de junio de 1941, una tormenta de fuego de artillería se desató sobre un frente de 2.000 kilómetros, marcando el inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética. Divisiones blindadas y motorizadas arremetieron contra las defensas en suelo enemigo, mientras los aviones bombarderos atacaban aeródromos y bases navales soviéticas. Only a few weeks later, German fighter planes dominate Soviet airspace. Despite clear warnings, the Red Army is not ready for action. The invaders are confident of victory. Along a broad front, the Wehrmacht occupies the Ukraine, White Russia, and the Baltic states. La Wehrmacht había reunido a más de 3 millones de soldados para lo que se convertiría en el asalto militar más poderoso de la historia, la Operación Barbarroja. Tomando su nombre de un emperador alemán medieval, fue mucho más que una simple guerra. Hitler la concebía como un enfrentamiento colosal entre dos ideologías rivales por la supremacía global: el nazismo con su superioridad aria y el comunismo, o como él lo llamaba, judeo-bolchevismo, a los que el Führer veía como bestias brutales. Para los nazis, el comunismo era un arma letal forjada por intelectuales judíos para dañar a las razas más desarrolladas, en particular al pueblo alemán. Para que Alemania prosperara, el comunismo debía ser erradicado. Hitler dejó en claro a sus generales que esta contienda no seguiría las convenciones militares tradicionales. El comunista no es un camarada antes ni después. Esta es una guerra de exterminio. Racializando a su enemigo en el este como una fuerza judío-asiática inferior, el Tercer Reich justificó la crueldad extrema. Los soldados alemanes, según los decretos del alto mando, debían ignorar obligatoriamente las normas internacionales de conducta bélica que Alemania respetaba en otros escenarios de guerra. La invasión de la Unión Soviética fue preparada en máximo secreto, con el objetivo de aniquilar de un solo golpe al país con el que paradójicamente Alemania había firmado un pacto de no agresión. Hitler, instando a sus generales a librar una batalla de aniquilación, dejó claro que el asesinato, la violación sistemática y el saqueo no solo estaban permitidos, sino que eran activamente fomentados por los generales nazis. Los tanques alemanes atravesaron las defensas del Ejército Rojo y retrocedieron sobre las trincheras para enterrar vivos a sus ocupantes. Los prisioneros de guerra soviéticos más afortunados fueron fusilados, mientras que los demás fueron abandonados sin comida, sin más remedio que recurrir al canibalismo o a morir de hambre. Los civiles que huían fueron masacrados sin un momento de vacilación con bombardeos o ametralladoras. Además, 500.000 de judíos que habitaban las fronteras quedaron atrapados en medio de la contienda y fueron presas fáciles para los nazis más sedientos de sangre. Detrás de la línea del frente alemán que avanzaba velozmente hacia el corazón de Rusia, se encontraban grupos de matanza especializados de las SS que se ocuparon cruelmente de estos poblados,
colgaron a funcionarios comunistas y llevaron a hombres, mujeres y niños judíos a fosas de ejecución donde los mataron sin miramientos. Sin embargo, ir al este se convirtió en el mayor error estratégico de Hitler. El Führer supuso que iba a tratarse de una victoria rápida, estimando un combate de 4 semanas o incluso menos. Pensaba que un ejército rojo desmoralizado, plagado según él del cáncer del marxismo, cedería ante sus tropas de élite. Pero como veremos, la realidad resultó ser muy diferente. Our superiors told us time and again that the Russians were subhuman, uneducated, so the Russians were given short shrift. And we were also told that we'd be home by the end of December, in time for Christmas. En medio del caos y la amenaza inminente, los soviéticos encontraron un salvavidas en la coerción y el miedo. Los comisarios permanecieron implacables detrás de las líneas defensivas, disparando sin piedad a quienes se retiraban espantados de la impresionante resistencia rusa. Sin embargo, lo crucial fue el resurgir del patriotismo antiguo, presente en la sangre que corría por todos los habitantes del suelo soviético. La madre Rusia estaba bajo una amenaza existencial, y soldados, civiles, hombres, mujeres e incluso niños se unieron en defensa de lo que rápidamente se bautizó popularmente como la Gran Guerra Patria. El reconocido teniente Mikhail Alekseyev instó a los ciudadanos rusos comunes con una frase que quedaría impresa en los libros de historia. Si pueden empuñar un arma, ya sea una pala o una horca, ataquen a los alemanes con ella. Mate a un nazi y salve a la patria. Hitler no tardó demasiado en descubrir que nada une más a un pueblo dividido que una invasión a su país. La retórica patriótica resonó en los corazones de los soviéticos con resultados insospechados. Aunque ciudades clave como Leningrado y Stalingrado estuvieron al borde del colapso, resistieron orgullosamente a pesar de las pérdidas masivas. En medio de las feroces batallas, no sorprendía que el frente ruso fuera el destino más temido por los soldados alemanes. Este fue el punto de inflexión. A partir de ese momento, las fuerzas de Hitler empezaron a ponerse terminantemente a la defensiva. La línea del frente oscilaría en un vaivén constante entre ataques y contraataques, mientras ambos ejércitos, con los alemanes en desventaja numérica de 2-1, se enfrentaban como luchadores enloquecidos, sin compasión. La furia del conflicto en el frente oriental se desató con una brutalidad sin precedentes. Convencidos de que todos los judíos soviéticos eran portadores de la plaga bolchevique, los invasores nazis dirigieron su ira especialmente hacia ellos. En momentos de fuerte resistencia, los líderes policiales culpaban instintivamente a los judíos, creando una narrativa venenosa de conexión entre partisanos y judíos. Un caso testigo fue la ciudad de Kiev, quien se convirtió en escenario de una masacre brutal en represalia por un ataque soviético. En tan solo 2 días, 33.771 hombres, mujeres y niños judíos fueron ejecutados en el barranco de Babi Yar. Las SS justificaron estas atrocidades afirmando que todos los judíos eran sirvientes del bolchevismo soviético. Por más que esa aseveración fuera cierta, nada justifica las atrocidades llevadas adelante por las tropas germanas. No hay diferencia ideológica que exculpe tirar vivos a ancianos, infantes y mujeres embarazadas a un precipicio y rematar a los que quedaban agonizando arrojándoles una granada. La rabia alemana no se limitó solo a los judíos, sino que se extendió a los soldados soviéticos, considerados infectados por el bolchevismo. La falta de previsión para construir cuarteles o distribuir alimentos a los rehenes capturados reveló una política implacable. Las tropas nazis recibieron órdenes de no compartir comida con los cautivos, y cualquier intento de asistencia de civiles sería castigado con la muerte. Los prisioneros de guerra rusos eran tratados como enemigos mortales, comparados con animales salvajes y sometidos a condiciones inhumanas. La política de eliminar la supuesta amenaza bolchevique fue brutalmente eficaz. Más de 2 millones de rehenes de guerra soviéticos murieron antes de 1942, obligados a pasar hambre, contagiarse enfermedades y sufrir métodos de asesinato innovadores que vamos a repasar detalladamente más adelante.
La guerra contra el comunismo persistió con una ferocidad constante. La derrota alemana en Stalingrado en 1943 marcó un punto de inflexión, pero la violencia continuó. En la retoma de Yarkov, los soldados alemanes se encontraron con heridos en un hospital soviético y respondieron con una masacre despiadada, matando no solo a las tropas heridas, sino también a los médicos y enfermeras en el lugar. En las tierras ocupadas por los alemanes durante la Operación Barbarroja, se instauró un método brutal de disciplina: el castigo público mediante violentos azotes. Testimonios de los locales describen cómo los nazis golpeaban con fusiles a los trabajadores por saludos insuficientes o por mantener las manos en los bolsillos. Por otra parte, los ahorcamientos de presuntos partisanos y bandidos eran comunes, y según pruebas de la época, los alemanes llevaron a cabo decenas de miles. Las tropas del Führer colgaban a las personas en barandillas, postes y árboles, dejando sus cuerpos exhibidos durante semanas para aterrorizar a la población mientras se pudrían. La carne descompuesta aterrorizaba aún más a los locales. Los testimonios destacan que todos estaban obligados por las tropas nazis a contemplar estos cadáveres. Then when it was quiet already, so he came out and we saw a lot of people dead, neighbors, because they were running, they didn't know what to do, where to cover themselves. So a lot of people, neighbors were dead, killed. En algunos casos, los alemanes pertenecientes a las fuerzas de las SS más perversas llevaron a cabo los ahorcamientos de manera especialmente degradante. Un presidente Kolyos de la región de Tula describió de una forma tenebrosa el ahorcamiento de una mujer acusada injustamente. La ejecutaron de la siguiente manera: la desnudaron, la agarraron del mentón con un gancho y la colgaron. Ella gritó durante 4 días mientras agonizaba y sus familiares eran obligados a mirar. Por su parte, un partisano bielorruso, entrevistado en diciembre de 1942, habló de las horcas instaladas en plazas, parques y frente a los teatros. Relató que se levantaron este tipo de dispositivos en todos los distritos y aldeas, ratificando que colgaban a los prisioneros con anzuelos en sus mandíbulas como si fueran peces. Algunos otros ejemplos de maltratos fueron relatados por una joven de Chernigov. La muchacha describió una escena en la que fue tomada como esclava por tropas nazis. Nos desnudaron y nos alinearon, y los posibles empleadores caminaban alrededor golpeándonos en la espalda con un bastón y también nos manoseaban. Nos enfrentamos a una visión horrible. Los alemanes nos miraban como si fuéramos animales. Las pruebas de las atrocidades perpetradas eran agobiantes y desgarradoras. Un comandante de tanques regresó a su aldea en Ucrania solo para recibir la devastadora noticia de que su esposa y sus 2 hijos habían sido encerrados en un granero, el cual fue empapado en gasolina y luego incendiado por tropas de las SS por diversión. En gran medida, los hombres y mujeres soviéticos ya habían soportado una carga considerable de violencia en sus vidas antes de la guerra. Desde la sangrienta guerra civil hasta la brutal campaña de colectivización y la subsiguiente hambruna, el pueblo ruso pasó por momentos difíciles. Con oleadas recurrentes de detención en las décadas de 1920 y 1930, millones de personas sufrieron las consecuencias de un régimen violento. A pesar de este historial de sufrimiento, los testigos soviéticos coinciden en que la violencia infligida por los ocupantes alemanes durante la guerra fue sin precedentes, marcada por su naturaleza degradante, lo que generó una respuesta igual de virulenta. Los alemanes, mostrando una crueldad cínica, llevaron a cabo incluso una forma de guerra bacteriológica, como revela un historiador británico. En Bielorrusia detuvieron a casi 50.000 civiles, incluyendo a muchos niños, obligándolos a marchar a punta de pistola hacia campos de alambre de púas en zonas pantanosas. En estos campos trajeron a 2.000 pacientes enfermos con la intención de contagiar a los civiles con fiebre tifoidea. Cuando los alemanes se retiraron, dejaron tras de sí un recinto embarrado, sembrado de muertos y moribundos. La estrategia era que los soldados soviéticos que llegaran a liberarlos también se infectaran. Estas impactantes pruebas de la masacre y tortura infligida a su pueblo inflamaron el espíritu del ejército ruso. Un capitán soviético instó a sus compañeros a no mostrar misericordia. No tengan piedad con esos bastardos alemanes. Tritúrenlos hasta convertirlos en pulpa. Fue con este estado de ánimo que el ejército rojo avanzó hacia el oeste. Cruzó el río Vístula que atraviesa Polonia
y traspasó las fronteras de Alemania por primera vez en enero de 1945. Muchos de ellos se sumieron en un frenesí violento de ataques de venganza autorizados oficialmente. И вот мой взвод собственный, все мои солдаты бросаются и насилуют немок. Когда на спасение дети, матерей пытаются спасти, их застреливают. Их расстреливают детей. Значит, теперь... Un soldado soviético recuerda haber preguntado a un general qué se les permitía hacer a los alemanes que habían invadido sus tierras. La respuesta fue contundente. Lo que sea, siempre y cuando sea lo peor que puedas imaginar. Y así lo hicieron. Dispararon a civiles desarmados, lanzaron granadas a los sótanos donde se refugiaban mujeres y niños, e incluso torturaron y masacraron soldados que ya se habían rendido. Entre otras acciones salvajes, un comandante de tanques atropelló deliberadamente a un grupo de refugiados, mientras que un piloto de combate admitió sin remordimientos haber ametrallado columnas de civiles en fuga, convirtiendo a miles en carne picada según sus propias palabras. En un giro perverso, la escalada desenfrenada de violencia resultó beneficiosa para los nazis. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda de Hitler, aprovechó las atrocidades del Ejército Rojo para persuadir a los alemanes indecisos de no considerar la negociación o la rendición, sino de continuar la lucha hasta el amargo final. Así la guerra en el Frente Oriental, que se desató con un derramamiento de sangre sin precedentes en la historia humana, llegó a su trágico final 4 años después de haber iniciado, en medio de un mar de horrores inigualables. Las pérdidas soviéticas alcanzaron la asombrosa cifra de 27 millones, con 2/3 de ellas civiles. Por su parte, los alemanes tuvieron un saldo de al menos 5 millones de muertos. Estos números subrayan el precio exorbitante pagado en esta contienda despiadada. La guerra en el Frente Oriental se caracterizó por la inhumanidad y la brutalidad sin restricciones, marcando un capítulo oscuro en la historia de las batallas militares del siglo XX. De esta manera estamos terminando el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.